buenas noches y bienvenidos a la réplica de este jueves 25 de mayo. Ya es el último programa pues dedicado a la campaña electoral, evidentemente, ya que quedan pocos días, 3 días para esas elecciones municipales del 28 de mayo. Y seguimos pues preguntando a los principales candidatos de diferentes formaciones políticas pues un poquito ese repaso de su programa electoral. Evidentemente no se puede desglosar todo, son muchísimas medidas, pero como ya saben y ya lo hicimos el martes pasado, pues preguntábamos por diversos bloques y cuáles son las propuestas de las formaciones políticas para mejorar Melilla. Así que hoy, en esta primera parte de la réplica de este jueves, pues contamos con la candidata por Coalición por Melilla y le preguntaremos pues sobre diferentes bloques: economía y empleo, educación, medio ambiente y demás, dentro de del tiempo que tenemos. Así que primero, Dunia Al-Mansuri, bienvenida y gracias por estar de nuevo aquí en la réplica. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Como bien he dicho, esta entrevista la dedicamos solo y meramente al programa electoral, en este caso Coalición por Melilla. Para estas elecciones empezamos por el bloque, uno de los más importantes, de economía y empleo. Le pregunto, tiene unos minutos pues para resumir un poco cuáles son las principales medidas y si hay algo que matizar, pues le preguntaremos en cuanto a economía y empleo. Muy bien, bueno, el programa de Coalición por Melilla, lo que es el componente económico, que entiendo que es lo primordial en una sociedad, es un componente transversal al final en todas las áreas, porque cuando hablamos de economía hablamos de educación, hablamos de juventud, hablamos de desempleo, hablamos de mayores, porque al final todo lo envuelve. En cuanto a cuestiones concretas, estamos actualmente en Melilla inmersas en ese cambio de modelo económico tan importante. El cerrojo de la frontera pues ha precipitado esa necesidad de cambio de modelo económico, aunque llevábamos tiempo ya sufriendo y Melilla estaba llegando ya a una situación prácticamente de UBI en el año 2019 desde el punto de vista económico. Ese cierre fronterizo pues, ha precipitado aún más la necesidad de ese cambio. Nosotros tenemos claro cuáles son los ejes que nos pueden ayudar a cambiar el panorama melillense en cuanto a su economía y a su desarrollo económico. Tenemos por un lado algo muy necesario, que es como es esa ganancia de terrenos al mar con la construcción de esa isla un poco retirada del resto del territorio de la ciudad, pero por algo muy concreto, no es que sea una ocurrencia, sino todo lo contrario. Sabemos que hay unos hándicaps medioambientales que no permiten hacer o conseguir ese terreno de una forma diferente y creemos que la isla es importante. ¿Por qué es importante para el desarrollo económico de Melilla? Primero, porque ahí podríamos ganar el espacio suficiente como para tener un aeropuerto con otras condiciones y con otras características, que ese es uno de los motores importantes para el desarrollo del sector turístico. El aeropuerto actual no tiene las condiciones necesarias como para que en Melilla puedan aterrizar aviones de otras dimensiones, y luego tenemos las limitaciones, bueno, pues tanto por cuestiones meteorológicas como por los problemas de horario del aeropuerto y la problemática con las tareas de aproximación cuando se tiene que ocupar el espacio aéreo marroquí. Con esta nueva infraestructura ubicada en una zona en la que desaparecen todos estos problemas, pues igualmente podría haber un desarrollo económico mayor. Esto es una medida a medio largo plazo, pero lógicamente también tenemos medidas más cercanas y más fáciles de desarrollar directamente desde la ciudad. Cuestiones importantes, planteamos nuestro programa electoral, una oficina dirigida específicamente para el empleo, una oficina en la que los melillenses pues tendrán resueltas todas sus dudas y todas las cuestiones que van orientadas a la empleabilidad de los melillenses, desde formación específica a ayuda en la búsqueda activa de empleo. Nosotros incluso en nuestro programa electoral reclamamos las competencias en políticas activas de empleo. Se ve en cualquier área de gestión que no se trata directamente desde la ciudad, como al final, de una forma u otra, la ciudad autónoma tiene que dar apoyo a, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Pongo como ejemplo el Ministerio de Educación. ¿Quién paga a los técnicos de educación infantil en los centros educativos? La ciudad autónoma. ¿Quién paga a los técnicos de dependencia en los colegios? La ciudad autónoma. Porque al final esa lejanía que tenemos con los distintos ministerios en aquellas cuestiones sobre las que no tenemos competencia, pues resulta lo que resulta. ¿Cuánto dinero o cuántos millones de euros ha invertido el Servicio Público Estatal de Empleo en Melilla? Muchísimo. Cada año
como mínimo una media de 4 millones al año solo en formación. ¿Y de qué ha servido toda esa formación? Porque al final nos encontramos en un marco genérico en el que se aplican políticas de forma homogénea al resto del territorio. Melilla tiene sus particularidades y eso desde donde se puede abordar, desde la propia ciudad, que es desde donde tenemos el conocimiento de cuáles son las circunstancias de los desempleados melillenses y qué cosas se pueden hacer en Melilla y que sean viables en Melilla, que posiblemente no sea lo mismo que se hace en Madrid, que se hace en Sevilla o se hace en Alicante. De ahí que entendamos que hay que reivindicar las competencias en políticas activas de empleo para poderlas gestionar directamente. Más cuestiones desarrolladas con la economía, la capacitación de los desempleados melillenses. Hay un alto porcentaje de desempleados en Melilla, estamos hablando de en torno al 70-80% de desempleados melillenses son personas de baja cualificación, por lo tanto eso nos lleva a una difícil empleabilidad y son personas que prácticamente están abocadas a esperar que les toque un plan de empleo o a sobrevivir con las ayudas bien del Estado, bien de la ciudad autónoma. Y no queremos eso, no queremos que los ciudadanos melillenses sigan padeciendo esa situación de vulnerabilidad de forma estructural como está ocurriendo hasta la fecha. En Melilla nos podemos encontrar familias que están en desempleo de forma estructural, abuelos, padres... Le voy a pedir ya que vaya concluyendo sí. para... Disculpa. Pues el programa de capacitación de lo que se trata es formación muy específica, muy concreta, de cuestiones con una alta absorción por parte del mercado laboral, sobre todo dirigido al sector de la tecnología, con una alta empleabilidad y bueno, hay otras muchas propuestas, pero es cierto que se nos va el tiempo. Sí, porque son varios epígrafes y también pues para que se resuma todo un poquito y haya un equilibrio, también pues en materia de educación dentro también de las competencias que pueda tener la ciudad autónoma y bueno, para resaltar y así ya pues entramos un poco en materia, hablan en su programa electoral por ejemplo de la creación de escuelas infantiles en cada barrio y dice que permita luchar contra la baja tasa de escolarización o llegar a un acuerdo con el MEC para garantizar la gratuidad de los libros de texto. Vamos a hablar un poquito de esas dos medidas y si quiere complementar también. Sí, bueno, para Coalición por Melilla, en Coalición por Melilla entendemos que la formación debe ir desde el principio, prácticamente desde los 0 años. Hay estudios que dejan claro que los niños que van a educación infantil desde una temprana edad tienen mejor rendimiento escolar en toda su formación, en toda su vida académica. Entendemos que debe ser así, independientemente de que los padres trabajen o no trabajen. En la actualidad, la lista media de espera para obtener una plaza en un centro de educación infantil está en torno a los 200 niños que se quedan cada año fuera de los centros de educación infantil. Se da prioridad hasta la fecha a aquellas familias en las que ambos progenitores estén trabajando, pero no debe ser algo que sea así. Creemos que la educación de 0 a 3 años se debe garantizar para todos los niños de nuestra ciudad, siempre que sus padres evidentemente quieran que así sea. El tener esos centros de educación infantil no solo permite el desarrollo de los menores, de los jóvenes, sino que además permite que las madres, los padres, pues aparte de esa tan ansiada conciliación de la vida laboral y familiar, puedan entrar en estos programas de formación para que también puedan obtener un puesto de trabajo adecuado. En cuanto a los convenios con el Ministerio, nosotros entendemos que si la educación es un derecho garantizado por la Constitución española, no debe ser un derecho que esté supeditado a la capacidad económica de las familias. Como derecho universal debe estar asegurado para todos los niños. No nos podemos encontrar con niños que a mitad de curso, pues por circunstancias económicas de su familia, no hayan podido tener los libros o no hayan podido tener los materiales escolares, que otra de las cuestiones con las que nos encontramos es la disparidad de criterio de los centros educativos en cuanto al tipo de material que se solicita, o que haya centros en nuestra ciudad que decidan no acogerse al programa de reposición de libros, un poco, pues no sé si por hacer criba de quienes puedan asistir a ese centro educativo o por otras cuestiones. Si la educación es universal, debe ser universal, y universal significa que no vaya en función del poder adquisitivo de las familias. Y bueno, luego un poquito enlazado con el empleo, que hablaba yo del programa de capacitación, entendemos que los jóvenes tienen que tener un desarrollo adecuado para poder tener
un empleo de futuro, y de ahí el programa específico de capacitación para jóvenes melillenses, con el que bien capacitar a aquellos jóvenes que no hayan obtenido el título de la ESO o que no hayan concluido sus estudios, bien para jóvenes que sí tengan un título de formación profesional o incluso universitario, que puedan obtener la formación que requieren para poder emplearse realmente. Por ejemplo, nos encontramos con diversos títulos de formación profesional que requieren un curso específico de prevención de riesgos laborales, porque manejan un tipo de maquinaria, porque, bueno, sobre todo temas de electricidad, todo lo relacionado con la industria. Hay jóvenes en Melilla que han podido acceder a un puesto de trabajo, pero como no tenían esa formación específica que es requerida para ese puesto de trabajo, pues han perdido oportunidades laborales. Pues en este programa de capacitación vamos desde, como digo, capacitar a gente que no tenga ningún título específico, como ayudar a aquellos que sí tengan un título a tener la formación complementaria para poder desarrollar su profesión. Vamos a seguir con otros epígrafes también en materia de vivienda. Le voy a preguntar así un poco más de forma genérica, aunque ya haciendo también hincapié en la oferta de la vivienda a precios asequibles, tal y como pone en su programa electoral. Entonces, en materia de vivienda, ¿cuáles son las principales medidas? Bueno, yo voy a resaltar tres, las más importantes. La primera es en cuanto a la nueva ley de vivienda, que ha habido mucha polémica a nivel nacional sobre qué comunidades autónomas marcarán o intentarán fijar el precio de los alquileres. Nosotros nos comprometemos a desarrollar reglamentariamente esa ley, porque entendemos que debe haber un mercado libre, pero acorde a, un poco también, ¿no?, al bolsillo de las familias, y que se puedan permitir esos alquileres. Otra medida que entiendo que es importantísima es seguir en las negociaciones con el Servicio Público de Vivienda, precisamente para que se desarrolle ese acuerdo marco ya firmado, con ese compromiso de la construcción de 1000 viviendas de protección oficial para Melilla a alquileres asequibles. Y una tercera medida, que es ayudar con hasta el 20% de la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Yo creo que son tres medidas muy importantes con las que se podrá ayudar un poco a liberar esa tensión que hay actualmente en el mercado de la vivienda en Melilla. Por precio, resumiendo, el precio, el número de viviendas, poner en el mercado un mayor número de viviendas, e incluso ayudar a la compra de promociones privadas a aquellos que cumplan con los requisitos y con una cantidad de hasta el 20%. Vamos a ir directamente también a otro bloque, que sería materia de medio ambiente. Evidentemente son muchísimas medidas, pero quería resaltar y que nos explicara un poco pues el tema de las creaciones, bueno, el uso de energía geotérmica, también mediante pirólisis, o el parque fotovoltaico, ese parque de paneles solares. Un poquito, pues, sobre todo en materia de medio ambiente, en este sentido, ¿no?, que se habla mucho dentro del programa electoral de esas energías renovables. Sí, bueno, lo podemos dividir en dos partes, las tres propuestas. Está por un lado la planta de pirólisis. Es un modelo muy novedoso que ya se está usando en algunos países europeos, que combina dos cuestiones importantes: una, la obtención de energía, y otra, el tratamiento de residuos de forma sostenible, sin emitir nada al medio ambiente, y generando con ese tratamiento de residuos energía que luego se puede volcar pues al sistema eléctrico melillense. Es un sistema, pues, para que la gente lo entienda de una forma sencilla. Muchos tenemos en nuestra casa hornos que se limpian con pirólisis. ¿Eso qué significa? Que a altas temperaturas, en un entorno cerrado, hermético, a altas temperaturas se queman los residuos, se convierten en polvo, y con la energía que se genera en ese proceso de quema del residuo se obtiene también energía. O sea, matamos dos pájaros de un tiro. Gestionamos los residuos de forma sostenible, porque eliminaríamos la planta de residuos, y por otro lado obtenemos energía renovable, que tampoco contamina en su obtención. Luego, en cuanto a las otras dos fórmulas de obtención de energía que planteamos, está por un lado la planta de geotermia, que ya está en Almería. Están los trabajos muy adelantados en cuanto a este sistema. Melilla, por su situación geográfica y estamos en una zona de placas tectónicas, de ahí tantos terremotos que hay en nuestra ciudad, es fácil obtener calor
de la tierra, o sea, sería con una prospección subterránea, llegar a una zona de la tierra en la que hay una cantidad de calor suficiente como para obtener energía, almacenarla y volcarla igualmente al sistema eléctrico. Con eso, pues, es otra forma de obtener energía de forma sostenible y que seguramente abaratará el consumo eléctrico de las familias melillenses. Y ya la última, la planta fotovoltaica, es un sistema más clásico, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Todos estamos ya acostumbrados a oír hablar de placas solares y en este sentido lo que queremos potenciar es que todas aquellas viviendas en las que, pues, por la forma o la estructura de la vivienda tengan capacidad para albergar placas solares, pues intentar generalizarlo. Y además, aprovechando la situación geográfica de Melilla con las horas de sol que tenemos al año, pues que también se pueda instalar en algunos terrenos, sobre todo tenemos que buscar terrenos con defensa por la cantidad de terreno que se requiere para este tipo de instalaciones, intentar buscar una zona en la que sea viable también poder construir una planta de estas características. Claro, quería ahondar también en cuanto al parque fotovoltaico, que al final bueno, tendría unas grandes dimensiones también por al ser Melilla una ciudad pequeña, no sé si también, porque ya se comentaba, ¿no?, en este gobierno con Hassan Mojatar, el poner esas placas solares en edificios públicos y ya pues de cara a esas viviendas privadas, no sé si habría pues más facilidades para que pudieran instalarlas, no sé cómo manejan también esto, claro, ya que Melilla es una ciudad bastante reducida. Sí, la idea sería subvencionar a los particulares para que puedan instalar las placas en sus viviendas, pero es cierto que no todas las viviendas tienen las características como para poder instalar las placas, porque eso también requiere de algo de espacio. La idea de una planta fotovoltaica en Melilla, tenemos algunos estudios bastante avanzados, y decía lo de los terrenos de defensa porque es cierto que defensa no permite que en sus terrenos, en determinadas zonas, se construyan infraestructuras fijas, pero existe un modelo de placas solares que son movibles, o sea, que tienen un sistema que si por temas de seguridad nacional o cuestiones de defensa nacional se tuvieran que retirar, se retiran sin ningún daño al terreno ni a la propia infraestructura, por lo tanto que sería viable. Sería viable hacerlo y sería un complemento más en esa búsqueda de nuevas energías y sobre todo algo que creo que es muy importante para los melillenses, y es que desaparezcan los humos de la actual planta de generación de energía. Vamos a pasar a transporte y turismo. Bueno, quería, en materia de turismo, pues viendo un poquito el programa electoral, se habla también de industrias culturales y también el impulso turístico a raíz del deporte. También, si lo quiere complementar con alguna medida, que también evidentemente habrá que trabajar con el gobierno central en materia de conexión, evidentemente, sí, no tiene esas competencias directamente, pero quería pedirle un resumen porque tenemos otro epígrafe y bueno, una pregunta final, así que resumidamente. Sí, bueno, el tema del transporte, somos conscientes de que necesitamos del auxilio, y lo digo bien, auxilio del Gobierno de España para poder solucionarlo. Hay medidas como es el cambio del modelo de bonificaciones, que está obsoleto y no nos sirve para nada, porque con esa bonificación del 75% esto sigue sin funcionar, por lo tanto, con los mismos recursos que se utilizan cada año por parte de los presupuestos generales del Estado, que es mucho dinero, pues cambiar esa fórmula, bien a unos precios fijos, bien a un contrato, bien a que las líneas más importantes de Melilla se conviertan en OSP, y bueno, eso sería con el Estado. Igualmente con el transporte marítimo y lo que es importantísimo para Melilla, esa ansiada bonificación al transporte de mercancías, pero que vaya a productos sobre todo de primera necesidad. En cuanto a qué se puede hacer desde la ciudad, pues podemos crear, que lo llevamos en nuestro programa electoral, una sociedad mixta, público-privada, con participación de ambas partes, con la que conseguir unos precios asequibles y con la que conseguir una frecuencia y otras rutas que puedan ser a su vez de interés turístico para Melilla. En cuanto al tema del turismo deportivo, creemos que es algo que ya ha dado sus frutos, llevamos ya años disfrutando de ese beneficio que está dando el deporte a la ciudad. Bueno, pues tenemos convenios con la naviera Transmediterránea, queremos seguir en esa línea y, cómo no, seguir fomentando ese turismo deportivo, no solo para la celebración de competiciones nacionales o internacionales, como ya estamos albergando, sino para que incluso Melilla sea vista como una zona donde poder venir a entrenar y donde poder venir a preparar las temporadas de las distintas categorías
profesionales. Y creo que me habías preguntado algo más, sí, pero no lo recuerdo. También hablaba pues, de la industria cultural, que también es importante para la economía. Sí. Resumidamente, porque tenemos un par de preguntas más. Bueno, en cuanto al tema cultural, Melilla es cuna de culturas, aunque parezca un eslogan, lo es. Tenemos nuestro centro modernista, tenemos una ciudad que atrae mucho al que nos visita precisamente por esta mezcla que hay de culturas, de gente, de bueno, pues las propias infraestructuras de la ciudad, y creemos que Melilla, tanto por ese atractivo como precisamente por el paisaje urbano, puede servir de reclamo turístico y puede servir incluso de reclamo para que en Melilla bueno, pues se graben películas, se graben vídeos, se graben documentales. Tenemos muchísimo potencial en ese sentido. También, y ya para ultimar en cuanto a lo que son los bloques de medidas del programa, los servicios públicos, evidentemente esto es muy genérico, pero si tuviera que resumir Dunia Al-Mansuri como candidata, ¿cuáles serían los servicios públicos a mejorar en la ciudad autónoma dentro de sus competencias? ¿Cuáles serían? Un minutito. Bueno, diría el agua, pero ya no, porque está resuelto. O sea, el gran problema que hemos tenido con el agua en los 2 últimos años, con la desaladora, con el cuarto módulo, etcétera, bueno, pues ya eso prácticamente está resuelto, por lo tanto, eso lo podemos dar como hecho, como servicio solucionado. El tema de la limpieza es una de las grandes cuestiones en las que Melilla tiene un déficit importante. Hay un déficit en cuanto al modelo de limpieza. Tenemos un modelo del servicio de limpieza muy obsoleto, muy antiguo, que no es acorde a toda la tecnología que puede haber hoy en día para que nuestra ciudad luzca mejor, y esa es una de las cuestiones que hay que mejorar, el nuevo contrato de limpieza. Y otro servicio que creo que es necesario para Melilla es el servicio colectivo, del transporte urbano colectivo, lo que en Melilla todos conocemos como la COA. Es un servicio que actualmente se presta con subvenciones públicas y no tiene ningún sentido. Nosotros lo que planteamos en nuestro programa es, como primera medida a corto plazo, sacar a licitación el contrato con un concurso que ya lleve unas características marcadas y unos pliegos en los que se diga frecuencias, tipo de autobuses, cómo deben ser las marquesinas, el que exista una aplicación para que todo el mundo sepa a qué hora va a llegar el autobús, y a un medio plazo incluso nos planteamos que ese servicio se convierta igualmente en una empresa mixta, público-privada, porque es un servicio que suele ser deficitario, pero es un servicio público que hay que dar. De ahí que entendamos que debe ser algo que tarde o temprano bueno, pues tenga que tener una parte de participación pública. Y ya a Dunia Al-Mansuri le voy a pedir, para ultimar la entrevista, pues un mensaje de cara a este 28 de mayo, dedicado especialmente y evidentemente a la ciudadanía melillense, para cerrar esta entrevista. Bueno, pues miro a cámara. Como quieras, sí. Pues ciudadanos melillenses, Coalición por Melilla ha demostrado en estos 4 años cuál es su vocación. Su vocación es Melilla, los melillenses. Nuestras siglas son Melilla, lo llevamos diciendo desde que hemos iniciado esta campaña electoral. Nuestro único interés es que los melillenses se vean respaldados, se vean arropados, y que todos los intereses de nuestra ciudad no se vean empañados por otras cuestiones o por otros condicionantes a nivel nacional. Queremos a Melilla, queremos a nuestra tierra, y por esos motivos os pedimos la confianza el próximo día 28 de mayo. Pues ahí queda y ya terminamos. Dunia Al-Mansuri, candidata por Coalición por Melilla, muchísimas gracias por atendernos aquí en Popular Televisión. Y también pues muchísimas gracias a los espectadores, como siempre. Ahora vamos a pasar a publicidad y ya pues concluimos con esa última entrevista de cara única y exclusivamente a repasar las principales medidas, de forma muy resumida, de los programas electorales de los partidos políticos aquí en Melilla. No se muevan.